Buenos días y muchas gracias a quienes están presentes y a quienes están conectados esta mañana. Soy Isabel Ramos, editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero. En nombre de Acciona y de EFE, les doy la bienvenida al encuentro Una mirada intergeneracional al liderazgo femenino, organizado en el marco del Mes de la Mujer, para profundizar en los avances, el impacto y los desafíos del liderazgo femenino en Chile. Hoy día nos acompañan María José Bosch, quien es directora del Centro de Trabajo y Familia del S Business School. También está con nosotros Yolanda Pizarro, consultora en políticas de igualdad y sostenibilidad. Está Julieta Martínez, fundadora de Tremendas. Rosalía Alonso, gerenta de finanzas de infraestructura de Acciona. Y Jimena Abogavir, cofundadora y vicepresidenta de Travesía 100. Les pido un aplauso, por favor. Para iniciar este encuentro, invitamos a pasar al escenario a María José Bosch y a Yolanda Pizarro. María José nos va a dar cifras que nos van a poner en contexto el tema del liderazgo femenino en Chile y que van a servir de base para la conversación que luego sostendrá con Yolanda y que vamos a profundizar aún más en el panel. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos acá y muchas gracias al DF por siempre dar un espacio para mostrar el liderazgo femenino de nuestro país y ver cómo podemos avanzar. Hoy día tenemos una mirada intergeneracional, lo que hace que veamos la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y para eso quiero partir que cierren los ojos o piensen, si no los quieren cerrar, y imagínense un líder. Imagínense un gerente general, imagínense alguien en una posición de poder. ¿A quién ven? Y acá les tengo en el fondo esa primera foto. ¿Quién es? ¿Cómo es? Físicamente, demográficamente. ¿A quiénes van a buscar? Luego que hayan tenido esa imagen, piensen en alguien que está cuidando, que tiene un niño pequeño, que tienen que cuidar, que estamos en marzo, que está comenzando su etapa escolar, que tiene esos horarios súper agradables, que son como, va a venir media hora el primer día, una hora el segundo. ¿Qué de demografía tiene? ¿Quién es? En el fondo acá, ¿quién es ese cuidador? Y aquí les quiero preguntar algo para que pensemos en este liderazgo femenino. ¿Pueden ser la misma persona? ¿Son la misma persona? Y ahí tenemos que ver cómo ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo. Podemos ver en un principio que quizás no éramos la misma persona hace algunos años y hoy, como tenemos una fuerte demografía femenina en esta sala hoy día, podemos ver que muchas sí somos ambas personas. Pero esto ha evolucionado de una determinada manera. Si nosotros nos vamos a 1985, la participación laboral femenina en Chile era del 27%. Era bastante baja. Ahí quiero decir, era bastante fácil cumplir estos dos roles de gerente general, de líder o de cuidador, porque los roles estaban distribuidos. Que sea fácil no significa que sea justo ni tampoco que sea óptimo. Pero era fácil, porque no nos teníamos que poner de acuerdo y podíamos especializarnos cada uno en lo que hacíamos. Para el 2005, en el fondo ya estábamos cerca del 50%, donde la mujer participaba en la fuerza laboral, pero todavía no era representativa en las posiciones de poder. Aunque ya habíamos entrado masivamente al mercado laboral, aunque todavía éramos bastante bajos en comparación a otros países, todavía no llegábamos a tomar las decisiones que teníamos que tomar. ¿Por qué? Porque todavía asociábamos mucho liderazgo a masculino y cuidado a lo femenino. Y cuando nosotros en el fondo clasificamos esas dos características de forma diferente, tendemos a valorar y a evaluar las cosas de forma distinta. Pueden ver que esto es como una curva redondita, porque en el fondo tuvimos el impacto de COVID. COVID, justo para marzo del 2020, habíamos superado el 50%, estábamos todas las personas que estamos estudiando el tema del liderazgo femenino muy contentos. Y vino COVID, y COVID hizo que retrocediéramos muchísimo, retrocediéramos más de 10 años en lo que es participación laboral femenina, y aumentara esta distribución entre los roles de cuidado y de liderazgo o de proveedor dentro de los hogares, y se volviera a separar estos roles. Todavía estamos trabajando en volver a recuperar, especialmente en una participación laboral femenina formal. En el fondo ha aumentado la participación, pero en el mercado informal. Y ahí es donde tenemos un rol importante en las posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque los liderazgos influyen en la organización, influyen en la política pública y pueden hacer cambios para que valoremos en nuestra sociedad tanto el liderazgo como el cuidado. Y eso es lo que los quiero invitar hoy día. Nosotros cuando hablamos de liderazgo femenino, enfocarnos solamente en un individuo
nos limita la conversación cuando en verdad deberíamos preocuparnos del contexto de esa persona y de a quién cuida esa persona. Pero de momento, todavía en la sociedad valoramos muchísimo el liderazgo y no valoramos tanto el cuidado. Pero los necesitamos a ambos para ser sostenibles dentro de la sociedad y para poder desarrollarnos. Cuando nosotros, por si acaso, un índice que sacamos todos los años junto al Diario Financiero con el Centro de Trabajo y Familia del S Business School de la Universidad de los Andes, hemos ido midiendo la trayectoria laboral femenina. Y pueden ver que en el fondo existe una participación, yo les puedo decir, ha salido varios números este mes, de la cantidad de mujeres en posiciones de alto liderazgo o en posiciones en la alta dirección, pero lo interesante también es mirar la distribución dentro de las organizaciones. Y podemos ver que más del 81% de las empresas todavía tienen infrarrepresentadas o subrepresentadas a las mujeres dentro de la alta dirección. En el fondo son muy pocas todavía las que están ahí, o cuando están ahí son las únicas, y eso todavía hace que el cambio sea más lento. Pero esto no es solo la participación laboral femenina. ¿Por qué nos cuesta todavía, si hay más mujeres en pregrado, si ya sabemos en el fondo que somos igualmente capaces, si cuando queremos formar los equipos queremos a los más talentosos y para eso necesitamos mirar a toda la sociedad? También tenemos otro dato de cuando una mujer trabaja, ¿se daña o no se daña la familia? Esa pregunta se hace tanto en la encuesta Bicentenario como en la encuesta CEP. Y podemos ver que a pesar de que mujer, trabajo y familia ha ido disminuyendo a lo largo de la historia y a lo largo de los años que se mide, todavía casi un 40% considera que las mujeres que trabajamos, dañamos a la familia. ¿Y por qué? Porque nuevamente tenemos esta asociación entre cuidado y trabajo, que lo valoramos distinto y creemos que está asignado a una de las dos personas. ¿Cuál es el gran problema? Cuando como sociedad valoramos más el liderazgo que el cuidado, lo priorizamos. Y podemos ver que la tasa de natalidad, no solo en Chile, esto no es un problema local, por si acaso, es un problema mundial, la tasa de natalidad se va a pique. ¿Cuál es la consecuencia de que la tasa de natalidad se disminuya tanto? En el fondo, que no llegue a la tasa de reposición de la sociedad, que es 2,1, nosotros estamos en 1,27, por si acaso, en 1,17, perdón. Es que no nos alcanzamos a renovar. Y ahí tenemos un efecto macro, que los países, esto como no es algo solo de Chile, los países desarrollados tienen este problema hace más tiempo, empiezan a atraer el talento de otros países para que se vengan, porque se vuelven más atractivos. Y ahí empezamos con un problema también de fuerza laboral. De qué fuerza laboral vamos a tener, cómo vamos a crecer como país, qué talentos vamos a poder retener y cómo nos vamos a hacer sustentables a lo largo del tiempo. Estos son para darles números para que comencemos en la discusión luego con Yolanda. Entonces, ¿cuál es una de las claves para trabajar en que valoremos el cuidado y por lo mismo también valoremos el liderazgo en general y no con apellido de liderazgo femenino? Es que seamos conscientes que todos pertenecemos a 3 dimensiones dentro de la sociedad, que primero es la familia, las empresas y la sociedad en su conjunto. Estamos interrelacionados. Cuando una de estas dimensiones se ve afectada, por ejemplo, no se ve valorada, está en estrés, empieza a afectar las otras. En los últimos años, esto era más difícil de explicar, hace 15 años, pero con los últimos acontecimientos de la sociedad, se puede ver que cuando la sociedad está estresada, a las empresas también la afecta. Cuando la familia se ve afectada, a la sociedad y a las empresas también la afecta. Entonces nosotros podemos empezar a trabajar en estas 3 dimensiones. Por ejemplo, partamos con la familia. Partamos con corresponsabilidad. Pero corresponsabilidad, ¿qué significa? Es que ambos estamos a cargo del cuidado. ¿Y por qué hablo de cuidado y no hablo solamente, aunque dije el ejemplo al principio, de niños pequeños? Nosotros tenemos una gran necesidad de cuidado de adultos mayores, de personas dependientes, de personas con discapacidad. ¿Cómo nos vamos a organizar como sociedad para hacernos cargo también de esos miembros? Después está el estrés. Nosotros hemos medido consistentemente a lo largo de los años en el Centro de Trabajo y Familia el nivel de estrés. Y el nivel de estrés dentro de los hogares afecta el desarrollo cognitivo, afectivo y general de los niños. Y también afecta el desarrollo del resto de las personas para que vean en el fondo cómo nosotros podemos trabajar el talento futuro, de lo importante que es manejar esa variable. También la carga mental, que es en el fondo que es cuando se llama a las mujeres gerentes de operaciones del hogar, quien está a cargo de toda la planificación. Y en eso necesitamos corresponsabilidad. Y los roles, porque asumimos que las otras familias tienen los mismos roles que asignamos nosotros a la nuestra. ¿Por qué no vemos en el fondo que cada familia se puede organizar con roles de cuidador, de proveedor, de cuidador y proveedor, de personas de familias de carreras duales, de distintas maneras?
En la empresa podemos también trabajar en cómo nosotros seleccionamos, promovemos y capacitamos. A mí me encanta cuando me dicen, no, me quiero enfocar en el talento y quiero ser objetivo a la hora de evaluar. ¿Qué es lo que dice la data? Que en el fondo nosotros, tanto como al principio les hice el ejemplo de los liderazgos, nosotros tendemos a evaluar a las personas con los patrones que ya conocemos. O sea, si el líder lo veo con características masculinas, cuando voy a evaluar a una mujer, necesariamente no la evalúo igual porque no se comporta igual. Versus cuando veo a un hombre, por ejemplo, cuidando, lo valoro distinto. Y por eso tenemos que ver realmente, ¿son nuestros procesos de selección, promoción y capacitación realmente enfocados en el talento o tienen sesgos a la hora de implementarse? También políticas de flexibilidad. Las políticas de flexibilidad son fantásticas para promover el cuidado. Pero cuando nosotros enfocamos las políticas de flexibilidad únicamente en las mujeres, lo que estamos diciendo es que ellas son las responsables del cuidado. Y que en el fondo lo que nosotros, por lo menos en la literatura de trabajo y familia, lo que le decimos que es un salvavidas de plomo. O sea, te estoy tratando de salvar, pero en el fondo te estoy hundiendo. Que es, no te estoy ayudando. La flexibilidad es para todos y la flexibilidad no debiera ir solo enfocada a las mujeres, tampoco debiera ir enfocada solo en los niños, sino que debiera ir enfocada en cuidado, en cómo como sociedad vamos a cuidar a las personas dependientes. Y ahí quiero ser bastante enfática. Nosotros como seres humanos necesitamos relaciones, necesitamos preocuparnos de otros. Es un pilar demasiado importante. Nosotros con otro profesor del ESE que se llama Matías Brown estamos haciendo varias investigaciones en conjunto y ahora estamos trabajando en una, por ejemplo, en que las personas que cuidan, agarramos más de 36 países para medir esto, todas las personas que cuidan reportan satisfacción y bienestar mayores que las que no cuidan. Y eso no es que algo que hayamos descubierto nosotros, es algo que es bastante consistente a lo largo de todo lo que se estudia. Entonces, porque es algo muy básico del ser humano y por eso lo tenemos que también que cuidar, de qué sociedad queremos construir. Y a nivel de sociedad, existen también ciertas políticas públicas que tenemos que promover. La primera es la sala cuna universal, el artículo 203 del Código del Trabajo actual, que dice que cuando una empresa tiene más de 20 mujeres le paga la sala cuna, lo que está haciendo es ponerle un impuesto a la mujer y seguir perpetuando que el cuidado es responsabilidad de ellas. Cuando realmente debiera ser un derecho del niño y deberíamos en el fondo cuidarlo como sociedad, este cuidado y esta necesidad de que los niños estén en una sala cuna y no solos en su casa. Es como, yo siempre digo, es como la ecología. Cuando nos preocupamos en el fondo de que contaminar es malo y que todos debiéramos tener indicadores de decir cómo tú aportas a la sociedad para contaminar menos, porque todos sabemos que la contaminación nos hace mal. Bueno, a nivel de cuidado es lo mismo. Nosotros para ser sustentables a nivel de sociedad necesitamos poder cuidar y para eso necesitamos que todos puedan cuidar. La segunda es algo que se ha implementado en varios países. El más exitoso últimamente es España, donde se implementó el postnatal parental. ¿Qué significa esto? Que es un postnatal que es exclusivo para los hombres. No es como el actual de Chile, que la mujer tiene que renunciar y ceder, que en el fondo esa connotación tiene bastante peso social, cuando tú tienes que renunciar y ceder, versus que sea un derecho propio de los hombres. Nosotros como Centro de Trabajo y Familia, de hecho, tenemos una propuesta, sabemos cuánto cuesta, cómo se puede implementar, cuáles son las dimensiones de los postnatales parentales exitosos en el mundo, y eso es una ventaja para cambiar la percepción de que el cuidado es solo de ellas y que podamos liderar y cuidar al mismo tiempo. También otra relevancia es poner cuáles son los beneficios para los cuidadores. ¿Quiénes cuidan? ¿Qué beneficios debieran tener? ¿Y cómo podemos trabajar asumiendo que es un rol extremadamente importante dentro de la sociedad? También existen los datos de cuánto subsidia la familia a la sociedad en su conjunto. En el fondo, cuánto, si no existiera la familia en su cuidado, cuánto debiéramos pagar nosotros en impuestos para poder mantener ese rol. Entonces, realmente nos conviene. Entonces, para cerrar y empezar en la discusión de esta conversación de liderazgo femenino en las distintas generaciones, y hemos visto cómo hemos ido evolucionando, pero también cuáles son las etapas que nos falta todavía por desarrollar, es que en la sociedad valoremos tanto el cuidado como el liderazgo. Cuando nosotros realmente valoremos ambos y veamos que los necesitamos a ambos para ser sustentables y que hombres y mujeres pueden cumplir esos roles de forma igualmente eficientes y prácticas y útil, es cuando realmente vamos a dar un cambio en liderazgo femenino, porque ya no vamos a hablar de liderazgo femenino, vamos a hablar solamente de liderazgo. Entonces, el liderazgo no tiene género y el cuidado tampoco. Y ahí es cuando realmente podemos hacer un cambio. Esos eran los números que yo les quería mostrar para empezar con la conversación con Yolanda.
Y ahora quiero invitar a Yolanda adelante, que Yolanda Pizarro es consultora en política de igualdad y sostenibilidad y ha contribuido muchísimo también a generar datos de cómo podemos trabajar en fomentar un liderazgo femenino más sustentable. Démosle un aplauso, por favor, nuevamente a María José por la tremenda presentación que nos hizo. Esas cifras nos ayudan a poner en contexto la conversación que vamos a ver ahora y también el foco que ella le puso a la importancia tanto de la sociedad como de la empresa y de la familia, que es una de las cosas que queremos destacar en esta charla. Ahora voy a dejar con ustedes a María José y a Yolanda Pizarro, quienes van a conversar sobre los temas que acabamos de ver para luego pasar a un panel de conversación. Un aplauso, por favor. Muchas gracias al DF, como siempre, por la invitación y nosotros nos vemos con la José en otros contextos, pero creo que es importante que podamos abordar estos temas. Yo me voy a permitir una pregunta rápida. ¿Esto es nuevo para ustedes, lo que estamos hablando? No, ¿no es cierto? Creo que es importante que podamos ahondar un poquito en esta conversación, porque si bien es cierto, no es nuevo, estamos en una ola a nivel europeo y en Estados Unidos, digamos, que está planteando más bien un silencio, un retroceso en torno a estos temas. Y yo creo que nosotros como país que estamos en el último lugar del mundo y con toda la pega que hace la universidad, lo que hace el diario, que yo lo quiero destacar, Isabel, porque creo que, no sé si ustedes han visto, y con esto tal vez me voy a poner la camiseta muy de cerca, para mí el Diario Financiero es el único diario que se ha hecho cargo efectivamente de incorporar una comunicación inclusiva, que no tiene que ver solamente con poner rostros de mujeres en el diario, sino que temáticas que aborden la realidad que estamos viviendo las mujeres hoy día desde que nos incorporamos en el mundo laboral post-pandemia. Entonces creo que eso da cuenta de cómo el diario, a quienes son sus suscriptores, sus lectores, que es fundamentalmente el mundo empresarial, pone estos temas arriba de la mesa y valora la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces, frente a esto que nos ha presentado digamos, María José, ahora yo quería, como para generar esta conversación, en definitiva, José, ¿qué aporta o qué aportamos las mujeres al desarrollo del mercado laboral? ¿Por qué es tan importante que las mujeres estemos incorporadas hoy día? Llegamos a ese doble clic a lo que tú ya nos presentaste. A ver, y acá tratando de generar un poco de polémica para que piensen, digo, sí, yo les puedo mostrar muchísimos datos que se han demostrado a nivel internacional de por qué las mujeres somos muy importantes en el mercado laboral. Yo les pregunto, ¿cuántos de esos mismos conocen ustedes que reflejen a otras demografías que aporten tanto? Específicamente, ¿cuántos estudios ustedes conocen que digan, sabes que los hombres aportan tanto al mercado laboral? Yo sé que eso es polémico, entonces les digo, ok, ya, no quedemos en la polémica y vámonos a los datos duros, porque sí se ha medido muchísimo los datos de que la mujer aporta muchísimo al mercado laboral. Cuando ustedes tienen representación, principalmente en lugares en posiciones de poder y de alta dirección, se genera mayor innovación, se generan mayores retornos financieros. McKinsey ha sacado constantemente resultados que en el fondo, que los quintiles, en el fondo de empresas donde participan más mujeres, llegan a tener resultados financieros 19% mayores que los del resto de su industria. También existen resultados en el fondo del compliance que se hace en una organización, del desarrollo humano que se hace en una organización, de la cantidad de capacitación y muchos otros datos. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Yo normalmente lo asocio a un equipo de fútbol. Me encanta hacer el ejemplo de un equipo de fútbol. Si tú quieres el mejor equipo de fútbol y quieres la mejor selección de Chile o del mundo, y yo te digo, ya, pero solo puedes elegir a los que tienen ojos azules, ¿te quedas con los mejores futbolistas? No. O si te digo, ¿sabes qué? Quédate solo con los que miden, yo mido 1,56 m, con los que miden menos de 1,56 m. No. Es lo mismo cuando nosotros nos quedamos solamente con un grupo, que acá es, si nosotros queremos realmente el talento, tenemos que mirar a toda la sociedad. Y ahí podemos buscar al mejor talento, el que sea la distribución que sea, pero sí buscarlos a todos, que es lo mismo que buscar para un equipo de fútbol. Oye, a propósito de lo que tú decías, McKinsey está revisando un estudio que nos decía que las empresas que tienen 3 o más mujeres incorporadas en sus cargos directivos mejoran los resultados, pero
yo creo que es importante que nos detengamos un poco en eso porque la mejora de resultados no es porque sí. O sea, bueno, miro a la José y miro a todas las que estamos acá. ¿Cuánto nos hemos demorado en llegar a los espacios de toma de decisión en los que estamos hoy día? ¿Cuántas veces más nos hemos preparado para poder estar en esos espacios? Y hemos tenido que maternar y literalmente de repente estar dando pechuga y revisando el paper, digamos, para poder estar después al día y volver a la empresa. Esto a propósito del postnatal que nos mencionaba la José en su presentación anterior. Pero yo creo que hay un punto que me parece que es relevante y yo creo que a ustedes les importa, como me importa a mí y le importa en general, digamos, al país hoy día, es que las mujeres contribuimos a mejorar la productividad de la empresa y la productividad del país, porque tenemos las habilidades, tenemos los conocimientos, tenemos los talentos y eso además nosotros tenemos una forma de liderar que se nos ha asignado tal vez históricamente, que es esta cosa de ser mucho más amorosas, y lo digo desde donde se paraba Maturana para hablar de ser amorosas, que es esta capacidad de poder mirar a los ojos, de poder poner atención, de poder escuchar atentamente al otro y liderar esos espacios recogiendo la opinión de todos. Y eso, sin duda, hoy día, para las empresas inteligentes, post pandemia se han ocupado de considerar a las mujeres hoy día liderando esos espacios porque han reconocido esas habilidades en esas mujeres, han reconocido esos conocimientos. Creo que hoy día nosotros como sociedad chilena, la empresa en general, no puede quedarse atrás en esa situación que implica mejorar la productividad, pero incorporando a todas y a todos en este desarrollo que resulta esencial si es que efectivamente queremos crecer a más del 2%. Y ese crecimiento no es cualquier crecimiento, sino que tiene que ver con lo que nosotras somos capaces de ponerle, digamos, a ese talento que le ponemos. Y en relación a aquello, voy a volver a poner los anteojos porque a propósito de los rangos etarios, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las claves para que podamos ascender profesionalmente? A lo mejor después vamos a tener una conversación donde cada una y cada uno de los que están acá nos van a poder comentar, pero tú, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son esas claves? Ya, yo, en el fondo, mirando la literatura y buscando datos sobre cómo las mujeres ascienden más rápido dentro de la trayectoria, hay 3 variables. La primera, y aquí nuevamente quiero felicitar al diario, porque el diario lo genera, que es visibilidad y redes, la primera. En el fondo, nosotros, como les comentaba antes, cuando ustedes piensan en liderazgo y asocian más a masculino, no es porque sean, o sea, no quiero poner ningún adjetivo, es porque es lo que ven. En el fondo es cuando uno abre el diario, cuando uno va a las empresas, es lo que ve. Ha sido lo histórico. Entonces, cuando uno quiere cambiar, en el fondo, esa percepción de lo conocido y lo probado, necesitamos generar visibilidad de esos liderazgos, en el fondo, que, por ejemplo, son de mujeres, que sí se puede. Y en eso el diario ha sido muy importante en generar visibilidad, como decía la Yolanda, y también redes. Nos conocemos, sabemos las barreras, cómo lo hemos enfrentado entre distintas mujeres, cuáles son las más comunes, que han hecho, en el fondo, aprendizaje de la experiencia de los demás. También nosotros a nivel, en el fondo, cuando uno trabaja desarrollando poder e influencia, algo súper importante son los sponsors y los aliados. Y acá yo quiero hablar muchísimo de los sponsors. Los sponsors son alguien que cree en ti, apuesta por ti y te visibiliza. En el fondo no es solo que te ayuda a desarrollarte, sino que en el fondo te muestra y dice, yo confío en esta persona que está al lado mío, la valido y la valido frente a terceros. Entonces los sponsors son extremadamente importantes. Y en general hablamos más de otros roles, pero del sponsor no tanto. Y luego viene una tercera etapa, que viene desde, en el fondo, desde el jardín infantil hasta las generaciones más grandes, que es la autoconfianza y también la negociación. Nosotros en la autoconfianza tenemos que saber que valemos, tenemos que saber que aportamos, que somos extremadamente importantes para el desarrollo de la sociedad y para eso tenemos que convencernos también nosotras mismas de que valemos. Sí. Y ahí viene luego la negociación, que es, si yo negocio, es porque valgo. Y ahí en el fondo también no podemos decirle todo el resto, en el fondo que sean los sponsors o que alguien más me dé visibilidad, sino que nosotros mismas también tenemos que valorar el trabajo que hacemos y también ponerlo al frente de la sociedad. Oye, yo quería detenerme un poco en lo que decías tú recién respecto al valor del networking. ¿Cómo hacen networking los hombres? ¿Y cómo hacemos networking las mujeres? Yo me fijaba cuando estábamos en la previa, en el café, ahora,
Esa es una manera de cómo nos vamos conociendo, de cómo vamos estableciendo estas redes que yo digo que son como redes de sedas, que son muy finas pero muy firmes y que nos permiten efectivamente poder recomendarnos. Nosotros estamos en una red colaborativa con la José, que somos más de 300 mujeres y es una red súper potente y nos hemos juntado ya 2 veces el año pasado para conocernos, pero cada vez que necesitamos o un dato o ofrecer algo, está esa red ahí presente. Creo que es muy importante el networking y tenemos que hacernos cargo de efectivamente ser capaces de hacerlo. Cuando llegamos a un evento y llegamos sola, por lo menos eso me enseñaron en algún minuto a mí, también acercarse a aquella persona que está sola y empezar a conversar y establecer ese vínculo. ¿Ustedes dicen sí? Algo así. Creo que es súper... Porque los hombres hacen networking de una manera distinta. Lo hacen jugando fútbol. Lo hacen tomándose después del fútbol una cerveza. ¿Sí? Nosotras no siempre tenemos esa oportunidad, ¿ya? Porque estamos fijadas, digamos, hoy día en nuestra meta de la pega. Después de la pega, hoy día tener que volver a la casa. Las reuniones de apoderados hoy día en marzo han sido súper como potentes. Hacemos un networking distinto, entonces es necesario que seamos capaces de fortalecerlo. Y algo más que dijiste tú que me parece súper interesante y que yo quería acotar también es el tema de la salud mental. ¿Cómo nos hacemos cargo nosotras de autocuidarnos? Y como decías tú, también quisiera reforzar eso de olvidarnos del síndrome de la impostora. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo realmente la que lo estoy haciendo bien? O sea, yo no sé si a ustedes les pasa. O sea, yo soy una mujer grande y a mí me pasa. Yo de repente me digo, ¿es verdad? ¿Será verdad que me están invitando a hacer esto? ¿Será verdad que lo que yo sé, que me he sacado la mugre durante mucho tiempo para poder aprenderlo, para estudiar, me he hecho posgrado, hice un doctorado, con harto esfuerzo, digamos, ¿será verdad? O sea, creo que es muy importante que fortalezcamos nuestra autoestima en este networking, pero también que creamos que lo que hemos hecho lo hemos logrado porque efectivamente tenemos las competencias y los conocimientos para estar donde estamos. Entonces creo que, lo digo con harto énfasis porque me parece que es muy importante que las cifras nos dicen aquello, pero también que nosotros seamos capaces de convencernos de que sí podemos estar en los espacios donde tenemos que estar porque nos lo merecemos y porque hemos trabajado para estar donde estamos, ¿sí? Y la otra pregunta, ¿cómo nos podemos apoyar en el desarrollo de nuestra carrera profesional? Y ahí vuelvo al apoyo de la carrera profesional, en el fondo, que cuando uno trata de hacer un cambio y cuando nosotros vemos cambios organizacionales y cambios en el fondo culturales, no se puede hacer de a uno. En el fondo, estos son sistemas que tienen que estar interconectados para generar un cambio. Y ahí vuelvo de nuevo a nivel de sociedad, que es cuando nosotros, en el fondo, escuchemos o digamos algo que está muy relacionado al cuidado y al liderazgo segmentado, en el fondo nosotros podamos decir, sabes que esto se puede cambiar, y promovemos ese cambio. A nivel de empresa, por ejemplo, como les comentaba antes, flexibilidad para hombres y para mujeres, cuidado para hombres y para mujeres. En el fondo, cuidado, no solo para niños, sino que para adultos mayores y personas con discapacidad también, son familia también. A nivel familiar, valoremos los distintos roles, pero valoremoslos de verdad. En el fondo, como estoy valorando los distintos roles, cómo estoy educando a las personas dentro de mi hogar con el fondo, con lo que pueden hacer, con esta autoconfianza. Y luego también a nivel individual, yo siempre digo, los agentes de cambio somos nosotros. No podemos, como que a mí me encanta cuando me toca hablar con empresas y me dicen, no, es que el Estado no ha hecho, me toca hablar con el Estado, es que la empresa no ha hecho, el individuo, y como que tratando de hacer responsable al otro. No, nosotros todos participamos dentro de la sociedad y todos podemos generar un cambio. Por ejemplo, la Yolanda decía, hace 4 años con una amiga, dijimos, ¿sabes qué? Está toda la literatura que dice que las mujeres necesitan más networking. Armemos una red. Se puede. Y ahora tenemos más de 420 mujeres, en el fondo, donde colaboramos, donde se generan negocios, donde visibilizamos, donde alguien dice, oye, es que necesito a alguien de charla en innovación. ¿Alguien conoce a alguien? Yo conozco a alguien. Necesito a alguien en minería. Conozco a alguien en minería. Entonces, en el fondo, generar esas redes, todas de acá pueden. Yo pude, ustedes pueden. Pero es qué cambio puedo generar yo desde mi espacio. En el fondo, yo puedo decir desde la universidad, el diario puede hacer cosas desde el diario, pero cada uno de ustedes, ¿qué cambios hace con las personas que trabajan con ustedes, con las familias de ustedes, con las personas con las que colaboran dentro de la sociedad, con las personas de los colegios, de las universidades, de la calle? ¿Cómo en el fondo nosotros podemos generar un cambio? Y a mí me importa mucho ser enfática en eso. Acá el cambio lo podemos generar nosotros, pero tenemos que creernos el cuento. Y además yo creo que algo que es importante, y me imagino que aquí hay muchos gerentes y gerentas de empresas,
que es implementar políticas de igualdad, equidad, inclusión, diversidad, que te den un norte, digamos, para poder trabajar en torno a incorporar a más mujeres, no solamente en cargos de primera línea. O sea, yo como decías tú, han salido este último tiempo, Fundación Chile Mujeres sacó un índice, el quinto o sexto índice de género en las empresas hoy día, lo que ustedes han hecho, digamos, con el diario. O sea, hay data, pero yo creo que no solamente es tener la data, sino que es esta capacidad, digamos, que podemos, digamos, hacer a través también de las conversaciones y las asesorías, de que los gerentes generales entiendan, digamos, el valor de lo que ya hemos mencionado anteriormente, por qué es tan importante que las mujeres estemos ahí, por qué esa diversidad, y no solamente las mujeres, sino que también los adultos y adultas de la cuarta edad que están en las empresas hoy día. Tenemos todo un tema de la economía plateada hoy día, que es importante que le demos una vuelta, digamos, cómo esos aportes de las personas de más de 50 o 60, corrígeme después, Jime, tú, respecto a aquello, pero el valor de las personas mayores que están trabajando en las empresas y que a lo mejor que no se jubilan todavía porque tienen mucho que hacer, el valor de las personas migrantes, de las personas de la diversidad sexogenérica. O sea, creo que es importante que consideremos en estas políticas a todos y a todas para que efectivamente podamos avanzar en mejorar la productividad y el crecimiento no solamente de la empresa, sino que del país, como decíamos recién. Un poquito y agradecerles porque la verdad es que se nos está pasando rápido el tiempo. Súper. Tenemos que pasar al panel, lo lamento, pero tenemos que seguir, digamos, la conversación está demasiado interesante. Y además de agradecerles a ustedes por estar acá, también quiero agradecer a Acciona, porque es una de las empresas también que está haciendo cosas y que nos permite juntarnos el día de hoy y tener esta conversación. Entonces, tal como María José relevaba el rol de la familia, de la sociedad, que creo que ahí es donde estamos como diario, también hay que relevar el rol de la empresa y las empresas que lo están haciendo bien y que nos dan estas instancias también para encontrarnos y juntarnos y hablar de estos temas. Así que quiero que le den un aplauso a Yolanda y a María José, que nos dieron unas increíbles cifras y que nos permiten partir esta conversación con el panel que tenemos ahora. Estoy un poquito más apurada también porque Julieta se tiene que ir y es una super speaker, así que también quiero que la escuchen. Tiene que ver con su juventud y con que tiene que ir a dar un examen a la universidad. Así que nuevamente muchas gracias a Yolanda y a María José y les voy a empezar a presentar a nuestro panel. Vamos a partir con la más joven, con Julieta Martínez, quien es fundadora de Tremendas e integrante del Consejo, disculpen, me vienen varias cosas en inglés, Consejo Permanente de Mujeres Líderes de ONU Mujeres. Estudia antropología en la Universidad Católica y es Champion Breathe Life de la OMS. Además es autora y columnista de El País. En 2024 recibió el premio Rising Star de Women of the Future. Fue seleccionada como Women of the Future de la Expo Mundial de Osaka 2025 y en julio de 2025 participará en una pasantía en Bruselas. Así que démosle un aplauso a Julieta. También está con nosotros Rosalía Alonso, quien es CFO de Infraestructuras de Acciona en Chile desde 2021. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Tiene más de 15 años de experiencia en el control económico, financiero de infraestructuras y concesiones, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido gerenta financiera en proyectos de concesiones e industriales de Acciona y anteriormente gestionó inversiones y patrimonio financiero de una de las mayores familias bancarias de España. Entonces le damos la bienvenida a Rosalía. Y para cerrar el panel, está con nosotros Jimena Abogavir, quien es periodista y fundadora de la agencia de publicidad Porta y de la Fundación Casa de la Paz, donde trabajó por 35 años en temas de sustentabilidad. Hace 7 años cofundó Travesía 100, una empresa B que impulsa el desarrollo del potencial humano en todas las etapas de la vida. Es una referente en sostenibilidad e innovación social y es un honor para nosotros que esté aquí. Un aplauso para Jimena. Yo me voy a ir a sentar ahora, me dan unos segundos. Aquí voy. Y tal como les decía, yo soy la editora de proyectos estratégicos del diario, pero también tengo una comunidad muy linda donde participa Yolanda y participa María José, que se llama Somos Financieras. Entonces, vamos a partir
con las preguntas. Con Yolanda. Con Julieta, vamos a partir. ¿Cuánto hemos avanzado en la participación? Y te voy a preguntar a ti específicamente por las niñas y jóvenes, que es el foco que tiene Tremendas. Perfecto. Primero, perdonen por estar de apurete. Antes de activista soy estudiante e hija, y la primera promesa que tengo con mi mamá es tengo que pasar todos los ramos y después puedo hacerme lo otro. Que creo que está bien, ¿no? Es un paso Perfecto. para el liderazgo. Yo creo que Yolanda tocó un tema muy interesante al inicio de su presentación que me gustaría abordar, porque creo que es algo que tenemos que conversar, y independiente, más allá de lo tal vez un poco delicado que pueda ser, es que hoy en día vivimos tiempos súper inciertos. Yo sé que somos de una generación distinta, pero lamentablemente, y como buena estudiante de antropología, estamos condenados a repetir la historia. No sé si vieron hace no mucho tiempo atrás en una encuesta Academ que estaba enfocado en niños, jóvenes y adolescentes, donde le preguntaban distintas cosas que tenían que ver con democracia, participación cívica, educación cívica, etc. Y uno de los temas era, ¿ustedes preferirían tener una economía que funcione bien en su país a costa de vivir en un sistema autoritario? O sea, más del 50% de chicos de 17 años dijeron que sí. Ustedes saben mejor de autoritarismo que yo, porque yo no lo he vivido, pero lo estudio. Yo soy la teoría y la petición de no volver a repetir horrores del pasado, ¿no? Y sobre todo ahora creo que estamos viendo, o sea, hay que hablar, como tengo un profe que siempre dice, hay palabras que algunas veces molestan, pero el problema es porque se usan mal. Ahora hay que usarla como corresponde. Hay alzamiento de sistemas muy autoritarios, de un populismo que tenemos que tener en consideración, porque al final, si no tenemos democracia, no podemos hablar de liderazgo y no podemos hablar de mujeres, porque es muy fácil lo rápido que nuestros derechos pueden ser arrebatados. Pasando esa línea un poco compleja, ¿no? Creo que no hay momento en la historia más bueno para ser niña que hoy. Trabajo con niñas entre los 11 a los 25 años, que 25 ya no es niña, pero es mujer joven, que todavía estamos enfrentándonos un poco a todo lo que está pasando a nivel del mundo, y con esto cierro porque sé que me voy por las ramas, pero creo que el hecho de que hoy esté aquí lo dice todo. Ahí son niñas, jóvenes, adolescentes que están muy interesadas en estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que están entrando al mundo de la sostenibilidad, están entrando al mundo de los empleos verdes, porque entienden que tiene que ser parte de su educación, que estamos en un mundo que está cambiando, que tiene una transición energética, que tiene conversaciones cívicas que son importantes, y en fondo es el tema, yo no solo quiero ser una gran profesional, sino que quiero tener un activismo informado y quiero estar comprometida con mi comunidad, que creo que es fundamental. A lo largo de la historia, los jóvenes siempre han tenido algún tipo de rol en movimientos que tienen que ver con asegurar derechos, y creo que estamos por esa misma línea, pero creo que lo central es en dónde entra, o sea, los jóvenes, algunas veces está esta idea de jóvenes versus personas adultas, no tiene nada que ver con eso, de verdad. O sea, lo que más queremos es, busquemos un espacio donde podamos conversar, generemos la instancia de diálogo y preguntémonos cómo, en conjunto, tenemos la posibilidad de enfrentar los tiempos tan complejos que estamos viendo. Queremos ser parte de la conversación, básicamente. Perfecto, y después vamos a conversar también con Jimena cómo las distintas generaciones convergen hacia temas comunes y cómo sacamos adelante ciertos temas de la agenda en conjunto. Pero antes quería preguntarle a Rosalía, yo leí bastante de tu perfil y tú vienes desde un sector que es mayoritariamente masculino. Por el sector donde estás trabajando, que es la infraestructura, pero además ejerces un cargo, que es la gerencia de finanzas, donde hay pocas mujeres. En ese sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia en el ejercicio del liderazgo? Y desde el rol que ejerces y la industria donde estás, ¿qué tipos de liderazgo se requieren para aumentar la presencia de la mujer? Yo pertenezco al sector privado, que como decías antes, creo que es relevante ahora mismo en una evolución y un cambio, porque haya una mayor incorporación de la mujer y sobre todo en posiciones de relevancia y en posiciones de alta dirección. Si nos vamos a estadísticas, la presencia de la mujer en cargos de alta dirección, en una primera línea, del sector de la construcción y el sector de la infraestructura donde estoy, trabajando en Acciona, es casi la mitad que la representación que hay en otros sectores. El sector de la construcción y el sector de la minería, el de las canteras, son sectores actualmente donde la incorporación de la mujer
está siendo un poco más lenta, más paulatina, y donde ejercer los liderazgos tal vez han llevado un crecimiento menor que el de otros sectores, como decía anteriormente. Pero sí que es verdad que en los últimos años la presencia de las mujeres ha evolucionado, ha ido creciendo. En Acciona, por ejemplo, la CFO de Acciona Infraestructuras, de negocio de infraestructuras, es una mujer y lleva 10 años en este cargo. O sea, no es algo reciente. Anteriormente había estado ejerciendo también una posición de gerencia financiera en Acciona Energía. Entonces, los cambios sí que están habiendo, pero es verdad que son más lentos. Yo creo que además para que se produzcan todos estos cambios, lo importante es, en muchos casos, el sector privado. El apoyo que tiene que hacer el sector privado para dar los espacios a las mujeres, para generar oportunidades que permitan una mayor incorporación en sectores o en actividades donde ha sido minoritaria su participación. Y para promover que esas personas vayan promocionándose y vayan ejerciendo cargos cada vez de una mayor relevancia y con un mayor liderazgo. Recientemente, la semana pasada, estábamos inaugurando nosotros en Acciona el primer edificio que ha sido construido íntegramente por mujeres en la sala cuna del Hospital de Marga Marga. Creo que es un hecho bastante relevante y de diversidad en Chile y también a nivel mundial. Y creo que estas oportunidades son las que están permitiendo una mayor incorporación en sectores que normalmente no han sido tan vinculados a la mujer. Por tanto, creo que lo que es más importante es el apoyo del sector privado y también el apoyo del Estado, empezar a tener más bonificaciones a las empresas, el permitir unas mayores formaciones, el tener una mayor flexibilidad también dentro de los trabajos, tanto para hombres y mujeres, para que puedan ejercer libremente y de una forma más tranquila sus labores y que por tanto sean mejores. Tal como lo mencionaba María José y lo conversaban con Yolanda, es importante que cada una de las capas de la sociedad tenga un rol. Está la empresa privada, también están los gobiernos o el Estado promoviendo ciertas políticas públicas que apoyen la flexibilidad, que apoyen la incorporación de la mujer al mercado laboral y que una vez, que yo creo que también es uno de los temas que nosotros tenemos que dejar puestos sobre la mesa, no es solo ingresar al mercado laboral, sino tener una trayectoria, un desarrollo de carrera. Que te hagan una promoción. Exactamente, y llegar a las posiciones de liderazgo y no conformarnos solamente con entrar al mercado laboral. Jimena, te quería preguntar a ti desde la experiencia que tienes en Travesía, ¿cómo ha sido la evolución del liderazgo de las mujeres, pero visto ahora desde las mayores de 60 años? Estamos en una sociedad que está envejeciendo y por lo tanto el rol que cumple tanto las mujeres como los hombres mayores va a ser cada vez más importante. ¿Cómo lo ves desde la Fundación? Muchas gracias. Y si me largo un poco, te prometo que me acorto después. Negociación. No te preocupes. Es que estoy preocupada por Julieta. Quiero decir que siempre las mujeres hemos sido de alguna manera excluidas, y para qué decir las mujeres mayores excluidas de los puestos de liderazgo. Sin embargo, esto ha ido cambiando. Yo me orgullezco profundamente, por ejemplo, de tener a la rectora de la Universidad de Chile, a Rosa de 76 años, en un puesto tan clave como eso. Pero así como Gabriela Mistral recibió el premio Nobel antes de tener el derecho a voto en Chile, notable. Y se habla muy poco de Gabriela Mistral, creo que hay que reconocerla más en Chile y a nivel mundial. Además, ¿no? Pero en cambio, también me llenó de orgullo cuando nombraron a Rosana Costa presidenta del Banco Central. Voy a hacer una infidencia. Mi difunto marido, estábamos viendo televisión y sale esa noticia. Y él era un hombre muy progresista y muy abierto de mente y muy apoyador de las mujeres. Y me dice, no, pues Jimena, ¿hasta dónde van a llegar las mujeres si el Banco Central es muy serio? Me dice. O sea, lo que quiero decir es que cuando mujeres llegan a esos puestos, de alguna manera van derribando las barreras. Entonces, es buen momento para ser joven, también es un buen momento para ser mujer. Porque creo que la generación nuestra, que es una mujer mayor, quiero decir, porque hemos ido derribando nuevas barreras. Ahora,
¿Por qué? ¿Cuál es esta barrera? Esta barrera invisible de que nos permita a nosotros seguir desarrollándonos a lo largo de toda nuestra vida y sobre todo majaderamente resistirnos a la mecedora frente a la tele, sino que más bien a querer seguir siendo un aporte y no, como nos dicen la gente en Travesía, no queremos ser un cacho. Y ahí nosotros hemos hecho varios estudios en Travesía 100 y hemos llegado a que lo único concreto son los estereotipos que hoy día existen sobre las personas mayores. Entonces, ¿de dónde viene eso? Siempre le echamos la culpa a los medios de comunicación, ¿cierto? Y efectivamente son responsables porque las imágenes son los que hacen cultura. Estoy pensando en las imágenes que mostró María José, ¿no es cierto?, del ejecutivo y la mujer con el niño, que en ambos casos yo descubrí después, en segunda mirada, que era mujer, ella, la ejecutiva, no que al principio dije es hombre. Entonces, lo que quiero decir es que aquí los medios de comunicación tienen un rol y el Consejo Nacional de Televisión reconoce en un estudio que las personas mayores tienen una presencia de solo un 7% en los medios, pero además siempre asociados a la vulnerabilidad, la viejita asesinada, la anciana asaltada, siempre de una posición en que no son los protagonistas de su propia historia, sino que alguien tiene que tomar las decisiones por ella. Y así como mencioné a Rosa Debes, también está Marta Cruzcoque, ¿no es cierto?, que hasta los 98 estuvo ahí impulsando las bibliotecas públicas, a María Teresa Ruiz, la astrónoma de 76, ¿cómo se llama?, Carla Córdoba, con 96, sigue siendo filósofa activa, a Isabel Allende con 82, y mi mentora, Lola Hoffman, que su momento más productivo fue a partir de los 84. Entonces, el desperdicio que estamos haciendo con el talento mayor es algo que efectivamente nos pega porque hay todo un capital de experiencia y de conocimiento que nos estamos forreando. Ahora, ¿de dónde viene la presencia en los medios? Porque uno siempre tiene que pensar de dónde viene eso. Bueno, son los mapas mentales, ¿cierto? Los arquetipos que nosotros llevamos dentro desde nuestra tierna infancia. Y aquí la Caperucita Roja, con una abuelita bien lesa que se va a vivir en un bosque con lobos y con leñadores. Tenemos a la Cenicienta con la madrastra que es mala, pero a mí la que me parece más relevante es Blancanieves, la bruja. ¿Por qué? Porque Blancanieves tiene que ser blanca, y tiene que ser preciosa, y se despierta ante el beso del príncipe. Ay, perdón. No hay problema. Me emocioné con el príncipe. Con la Blancanieves y el príncipe. El príncipe. Y es lo que decía María José también, ¿no? O lo decía, ya no me acuerdo así quién fue. Pero el tema del fenotipo al cual nunca le damos el ancho. Nunca parece que mi pelo, mi rollito, mi lo que sea, está a la altura de lo que debería ser. Y eso a las mujeres nos desgasta mucho, nos quita mucho tiempo y nos quita mucha plata. El otro día yo decía, una chiquilla me decía, lo único que quiero es entrar a trabajar. ¿Y por qué? Le decía yo, porque me quiero hacer las pechugas. Entonces, ese tipo como de pensamiento hay que revisarlo, ¿no? ¿Quién dijo? Yo iba a escribir, o sea, a medida que hacía este torpeo, mujeres mayores, y me salía Marilyn Monroe acá. Y claro que estamos lejos, entonces, digamos que esta diferencia entre la población habitual en Chile es una carga emocional y financiera que tenemos que convertir, pero además estamos llenos de dichos. Por ejemplo, mientras los hombres maduran, las canitas son sexy, las mujeres envejecemos, ¿cierto? Una mujer que se asume con su tal se dejó estar. Cuando en realidad una mujer que se asume como es a esta edad o a la edad que sea, es el trabajo de haberse conectado consigo misma. Y creo que esa es como la clave de esta cosa. Pero el otro día hablaba con una mujer en el trabajo que me decía, qué rico tú que te dejaste las canas. Yo le dije, que nunca me las teñí. Pero ella a continuación dijo, ¿sabes qué? Yo no me atrevería ni muerta a dejarme las canas, porque trabajo con puros jóvenes, me van a echar. O sea, también es una limitación en el colegio, en el trabajo, cuando te asocian a una determinada. Con esto termino. Entonces, esto no es solo un tema como entre mujeres, sino que también la Organización Mundial de la Salud explica por qué es un problema de política pública. Porque
El edadismo, como se habla de la discriminación por la edad que le pega más a las mujeres, afecta la salud mental y física. Disminuye en 7 años la esperanza de vida, acelera el deterioro cognitivo, disminuye la autovalencia y la autonomía, particularmente en la familia. Es decir, es algo que nos hace mucho daño y que hay que poner fin, el edadismo, sobre todo en las mujeres. Muchas gracias. Me pasé mucho. No, pero estuvo increíble. Nos dejaste con muchas cosas para pensar. Eso quería. Quería preguntarte, Julieta, tú mencionaste que hay algunos temas, y yo sé que tú te has encontrado con Jimena en otras instancias, que tienen en común. ¿Cuáles crees tú que son las acciones que necesitamos para fomentar mayor participación de mujeres jóvenes en la sociedad, en lo social, en lo económico, en lo ambiental, que es donde generalmente se han posicionado los jóvenes a lo largo de las generaciones para tener influencia? ¿Y en qué aspectos tú crees que tienen al final las mismas problemáticas con las personas de más de 60 años? Pues mira, partiendo, Jimé, en el buen slang generación Z, devoraste. Devorona, ese es mi sueño favorito. Yo creo que igual es una pregunta grande para abordarla en toda su complejidad. Yo creo que ahí podemos ir imponiendo a lo largo de la conversación, pero sin duda alguna el tema clave aquí es la educación. Tenemos que educar, tiene que haber educación cívica como corresponde, tiene que haber educación en derechos sexuales y reproductivos, por más que genere tensión en algunos espacios, porque tiene que ver con, no tiene que ver, o sea, es la autonomía de decidir, de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu bienestar. Tenemos que trabajar en educación y sostenibilidad, porque en fondo hoy en día trabajo mucho con colegios, liceos, espacios de educación en general, y todavía se presenta la educación ambiental como el oso polar que tiene un trozo de hielo que está derritiendo, que está bien, o sea, tenemos que saber que hay efectos, la crisis climática que es muy peligrosa, pero todavía falta un trabajo con la docencia de las escuelas que pueda enfrentar a los problemáticos que estamos viendo hoy en día. O sea, no solo ver el problema, hablar de crisis climática, pero también dónde están los empleos verdes, qué empresas, por ejemplo como Acciona, lo están trabajando, cómo desde distintos roles y dependiente de lo que quiera estudiar, la sostenibilidad entra. De hecho, el otro día estábamos hablando en una entrevista en otro espacio, que hablábamos de LinkedIn, que sacó un estudio en donde cada vez más hay más trabajos que tienen como nombre, título, sostenibilidad. En alguna parte, o sea, está tan dentro de nuestro sistema saber que es una conversación que se tiene que tener, que tenemos que seguir fomentándolo especialmente desde edades muy jóvenes. Lo otro es invertir. Aquí de nuevo, que alguna vez con mi amiga nos reímos porque dicen, vas a ir a invertir y van a correr. Obviamente la conversación muchas veces se tiene que ver con el sector privado, ¿no? Que hoy en día no es asustar a la empresa, sino invertir donde corresponde en esta transición sostenible que tenemos que estamos trabajando en América Latina, pero también cuando yo digo invertir en sostenibilidad y educación tienen que ir de la mano. Tremenda, solo para darles un ejemplo muy concreto, lo partí con 15 años. Estaba sola, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, pero sabía que la educación era clave para que niñas puedan acceder a tengan un mejor desarrollo profesional. Y cuando empiezo a meter el mundo de la sostenibilidad, me doy cuenta de que en general los espacios que tienen que ver con coaching y becas y programas que tienen que ver con estos temas nunca están pensados para la juventud. Es que a veces obviamente está bien que tengamos distintos rangos etarios, pero si tú no preparas a los cabros, van a salir no solo no sabiendo lo que es un préstamo, un crédito del banco, no van a saber cómo enfrentar la vida cuando estamos en un desastre climático al nivel que tenemos nosotros. O sea, hace poco el Banco Mundial mostró que para el 2050 podemos perder alrededor del 5% del PIB por desastres naturales, que es algo que estamos viendo hoy. O sea, estamos en un contexto en donde hay un desastre, gastamos millones de dólares en recuperar la infraestructura en vez de prevenir el desastre. Ese es el gran problema, y si tenemos arquitectas, diseñadores, tenemos una fuerza laboral, que sobre todo la que está entrando ahora, que esta nueva generación, preparada para enfrentarlo, o sea, ahí está la solución. Y obviamente cuando menciono Tremenda tiene una academia que se llama Climáticas, que partimos hace un par de años durante la pandemia, con esto cierro, que era una academia enfocada en niñas entre los 11 y los 25 que querían responder sus dudas en torno a la sostenibilidad, desde problemas hasta cómo crear un proyecto de triple impacto. Tenemos a niñas que en Bolivia que no vivían en La Paz y viajaban todos los días los sábados, llegaban todos los sábados, a eso me refería, de su pueblo rural a La Paz para llegar a un cibercafé para conectarse a la clase. Eso es sacrificio, porque quieren aprender, porque quieren estar en la conversación.
y son equipos y líneas de seguimiento que hoy en día estamos viendo. Ahora, este sábado, ahora sí termino, tenemos la Cumbre Regional de las Niñas, un evento que hemos preparado todo el año. Son más de 5.000 niñas, adolescentes y jóvenes que nos vamos a juntar en el Estadio Nacional. De toda América Latina vienen niñas de México, de Panamá, de Argentina, del equipo de Tremendas, donde con personas, o sea, es un espacio para convivir, para encontrarnos, pero también para hacernos estas preguntas y seguir trabajando en el mundo de la educación. Y hoy en día lo tuvimos y existe gracias a que tuvieron empresas y personas y entidades que creen en la educación de las jóvenes, de la juventud. Necesito que ustedes también lo hagan y que trabajemos en conjunto. Así que si alguien me quiere pasar su tarjeta después de esto. Pero yo creo que ahí está la clave y esa es la línea que tenemos que seguir. Muchas gracias por poner la educación. Un aplauso también. Gracias. Muchas gracias por relevar la educación y la importancia que tiene la educación en todos los temas que estamos hablando. Rosalía, tú representas al sector privado. ¿Qué acciones estemos pensando ahora en esta segunda parte, digamos, del panel, en las acciones a futuro, en cómo revertimos esto? No solo lamentarnos, nosotros nos juntamos antes y hablamos largo y tendido sobre los lamentos que tenemos, pero pasemos la página. ¿Cómo cambiamos? ¿Qué acciones nos permiten mejorar y fomentar el liderazgo femenino desde el entorno empresarial? Creo que lo he comentado antes y tiene que ver un poco también con lo que dice Jimena, con parte de lo que ha estado diciendo también la José. Es fundamental que se vayan creando oportunidades para que se vayan desarrollando unos mayores liderazgos y una mayor incorporación de la mujer en los distintos sectores. En la medida en la que se vayan generando esas oportunidades y que las empresas sean capaces de observar que ahí hay un liderazgo, que hay un potencial desarrollo de esa persona y fomentarlo y apoyarlo, es cuando vamos a conseguir que realmente haya un desarrollo de la mujer y esté incorporada en unos mayores ámbitos, con mayores actividades y mayores puestos de relevancia. Por tanto, creo que es fundamental y sobre todo creo que el sector privado sí que lo está haciendo, fomentar, tener planes de desarrollo de carrera que permitan, como decías tú antes, que progresivamente vayan incorporándose y vayan poco a poco teniendo cargos cada vez de una mayor relevancia hasta llegar a cargos a lo mejor de la alta dirección. El ejemplo que ponía antes del hospital de Marga con la edificación de la sala cuna es un ejemplo del plan de carrera que ha desarrollado Acciona. En este plan hay mujeres que durante la construcción empezaron a tener estudios técnicos, que es parte de lo que decía un poco Jimena, la educación... Julieta, perdóname, Jimena, Julieta. Creo que es fundamental la educación y sobre todo educaciones superiores, ¿vale? Para que sea mucho más amplio el espectro donde se desempeñen las mujeres. Como decía en el ejemplo de la sala cuna, hubo mujeres que empezaron estudios técnicos cuando se estaba desarrollando esta actividad, los han acabado, están ahora desarrollando una carrera universitaria y están a punto de concluirla y de ser licenciadas o graduadas en construcción civil. Hay otras que ahora mismo se están incorporando, están viendo las oportunidades que le está generando el poder tener una formación y el tener un apoyo del sector privado que les está dando bonificaciones o les está haciendo becas o les está apoyando para que se forme. Y al final es un back to back. Yo te ayudo ahora, pero tú me vas a ayudar en un futuro. Porque en la medida en la que tú estés más formado y vayas teniendo más experiencia en el trabajo, a mí voy a obtener un beneficio, ¿no? Entonces, creo que es una carrera a largo plazo. Hay que empezar a apoyarlas en un principio para que luego las empresas tengan el beneficio en un futuro y tengan cada vez mayores líderes y además amoldarlos también un poco a las necesidades que ellos tengan. Ajá. Porque también es fundamental saber qué capacidades ellos tienen y qué necesidades tenemos nosotros, qué necesidades tiene el sector privado, para de esa forma intentar apoyarlas, intentar pues que tengan membresías o, por ejemplo, capacitarlas. En el mismo ejemplo que te estaba diciendo antes, ahora mismo se está capacitando a mujeres para que sean supervisoras en otro de los proyectos que tenemos, que es la construcción del hospital de Marga, con lo cual no es algo que se ha quedado solamente en un único proyecto, sino que al haber iniciado esa iniciativa de desarrollo de la mujer y en el sector de la construcción, ya te digo, edificando solamente ellos este proyecto, ha permitido que se les ha dado nuevas oportunidades y que ahí no acabe. Ahora tenemos otro proyecto y pueden continuar su carrera y su desarrollo en este proyecto.
Por tanto, creo que es fundamental la educación, pero también es fundamental la creencia de cada uno, el liderazgo de cada uno, que tengamos confianza en las capacidades, que lo decía también José al principio. Es fundamental que confiemos en nosotros mismos, que sepamos que tenemos una formación, que tenemos un respaldo, que tenemos un equipo, también nosotros dependemos del equipo. Claro. Nunca vamos a ser líderes realmente trabajando solos. Tenemos que trabajar con toda la organización, con el resto de personal con los que estamos vinculados, superiores e inferiores, porque de todos vamos a ir creciendo, de todos vamos a ir colaborando. En la conversación que tuvieron Yolanda con María José, Yolanda le preguntó a María José cuáles eran las claves en el desarrollo de carrera y mencionó algo que tú acabas de mencionar, pero también habló de la visibilidad, ¿no? La importancia de la visibilidad. ¿Tú crees que haber hecho un proyecto, llamémoslo piloto, que es haber hecho la sala cuna del hospital solo con mujeres, sirve también para, tal como tú decías, detectar necesidades y luego permear a todo el resto de los proyectos que tiene la empresa? Sí. Visibilizar qué se pudo hacer y por lo tanto te permeo hacia otros Creo proyectos. que sí, porque en un principio cuando se comenzó con este proyecto había dudas, o sea, es normal que haya dudas de si iban a ser capaces solamente un equipo de mujeres en poder desarrollar este proyecto. Había dudas y hubo que trabajar y se fueron generando dificultades en el camino que hubo que terminar de cubrirlas. Pues es verdad que tuvieron que tener apoyo a veces de hombre para la formación, se las tuvo que ir capacitando cada vez más, pero se fueron rompiendo todas esas dificultades y ya te digo, se concluyó y el proyecto ha sido íntegramente edificado por mujeres. Entonces, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber que romper barreras, se va a necesitar el apoyo, como digo, del vínculo que tienes alrededor, pero todo es posible. Y sobre todo, tenemos que ser capaces de nosotras mismas de saber hasta dónde podemos llegar, cuando tenemos una necesidad, comunicarlo. También somos muy dadas a que a veces nos pensamos que podemos ser más débiles, si vamos a llegar, si no vamos a llegar, y tenemos esa temeridad o esa vergüenza de pedir ayuda. Muchas veces no pedimos ayuda. Y creo que es importante cuando uno, no porque no sea capaz, sino porque tiene una dificultad en algún momento, tanto hombres como mujeres, esto yo creo que de género, pedir ayuda, porque las cosas siempre se van a desarrollar de mejor forma, a lo mejor mucho más fluida y la finalidad se va a conseguir con un mayor éxito. Jimena, uno de los grandes temas que tenemos, además de la baja natalidad que lo planteó Lakota en su presentación, es el envejecimiento de la población. ¿Qué roles van a jugar las mujeres mayores de 60 años en esta nueva sociedad? ¿Y dónde ves tú que hay oportunidades para incidir positivamente en el liderazgo de las mujeres mayores de 60 años? Yo quisiera, no estoy segura si tu caso es idéntico al que yo sé, pero me tinca que es el mismo. Ustedes están construyendo una compañía minera. Bueno, Tenemos también proyectos mineros. pero déjame contar el caso, entonces, porque es muy parecido. Es una compañía minera que quería tener buenas relaciones con sus comunidades aledañas, que eran las directamente afectadas, y ofrece un taller de oficios, pensando en que después podían incorporarlos en la construcción. Por eso me tinca que puede ser parecido. Bueno, y para su sorpresa, se inscriben mujeres para participar en la construcción. Noticia número 1. Segundo, aprenden muy bien, las felicitan, les dan el diploma y ellas dicen, bueno, les preguntan, ¿y ahora qué? Bueno, ahora les vamos a construir para que puedan trabajar en la sala cuna. Y ellas dicen, la vamos a construir nosotros. O sea, va a ponerle carne a lo que tú estás diciendo. O sea, hay que dar el paso, hay que entrar a lugares donde efectivamente se pensaba que no podíamos, pero además hay que dar la sorpresa de decir, lo vamos a construir nosotros y hacerlo. Que deben haber tenido problemas, ya lo creo. Como todo. Claro, pero me parece que esa es la actitud que queremos de mujeres. Ahora, para mí, tengo 6 mujeres nietas, bravas. Tremendas. Sí, todas amigas de Tito, de hecho todas te conocen, etcétera, ídola, la Julieta. Bueno, y el otro día hablando de este tema, que es de conversación de abuela-nieta, con una de ellas, ella misma me puso el tema. Me dijo, ¿sabes qué, abuelita? No es que yo no quiera tener hijos, porque yo quiero tener hijos, porque yo creo que sería una buena mamá. Lo que me va a costar es encontrar
al padre con que yo quiero que me apoye en la crianza, que me acompañe en la crianza. Y me planteó la palabra que ahora no eran ni padres ni madres, hablan de les adres. Que lo encontré tan odioso, porque a mí la verdad es que el lenguaje de género no se me da fluida. Pero en este caso creo que se justificaba tanto pensar en adres, padres y madres a la vez. Que no es el varón que te dice, yo te ayudo, no, gracias. No es eso lo que tú quieres, lo que tú quieres es alguien que efectivamente críe. Y esto del rol del cuidado, no solamente en la paternidad, sino como bien hablábamos, de las personas mayores. Ahora, dicho eso, el cambio demográfico viene con menos nacimientos y con extensión de la vida, incluyendo a las mujeres que vivimos más. Las mujeres tenemos todo en contra para envejecer peor, y sin embargo, ¿no es cierto? Porque menos educación, menos salud, más lagunas, peor pensión, etcétera, la doble, la triple jornada, pero finalmente, por una magia, vivimos 7 años más que los varones. Porque en general, yo creo que es lo que pasó en el primer bloque. Nos ponemos a conversar y no nos para más nadie, ¿cierto? Porque tenemos esa experiencia de que viene probablemente desde la cueva ancestral, que cuando estamos las mujeres juntas y nos vamos al meollo al tiro, mientras los hombres se quedan, en general en torno a la pelota, pues el fútbol, el partido, el gol, no sé qué, pero en cambio nosotros hablamos de lo que nos importa y creamos red. Por eso el llamado a hacer networking nos sale tan normal, y nosotros en Travesía 100 hoy día somos 5.000 personas que estamos funcionando en red y nos compartimos información, ¿cierto que sí? Bueno, lo que quiero decir es que las mujeres hoy en día, en el trabajo vamos a ir cumpliendo, las mujeres mayores, cada vez un rol mayor. Uno, instalando el tema demográfico dentro de la compañía y mostrando que así como las mujeres en la construcción, las mujeres queremos y podemos capacitarnos y seguir aportando. En la pandemia, por ejemplo, para nosotros explotó la necesidad de la digitalización y hemos digitalizado sobre 2.000 personas que habían dicho antes de la pandemia, no, si esto no es para mí, y resulta que ahí, que el pase de movilidad, que la compra online, lo que sea, que conectarnos con nuestros seres queridos fue necesario. Entonces, hay un tema también con lo que se mencionó de la economía plateada, que se sabe que a partir de cierta edad las decisiones de inversión y de consumo las toman más las mujeres que los hombres, por lo tanto vamos a plantear nuevas necesidades, nuevas aspiraciones, los cuales son nichos de mercado. También está nuestro aporte a la innovación, porque creo que la minera, aquella que yo menciono, nunca pensó que iba a tener más alumnas mujeres, nunca pensó que podían construir una sala cuna, etcétera. Y sabemos que el factor clave de la innovación, que es lo que hoy día tenemos que hacer en todos los planos, mientras más diversidad, mejor va a ser el resultado, ¿cierto? Finalmente está el tema como de la retención. Una mujer que tiene trabajo después de los 45 lo cuida. Y ojo que dije 45 y no 65, porque esa es la realidad que está ocurriendo. Por lo tanto, hay mucho más compromiso, hay más entrega, no están tanto vitrineando hacia afuera porque sabe que vitrina para ella no hay. Entonces, hay un aporte que algunos gerentes me han dicho, gerentes de recursos humanos, es que las mujeres mayores hacen familia. Y yo dije, sí, hacemos familia, pero es porque no nos queda otra. Porque la gente no está trabajando necesariamente porque quiere seguir aprendiendo o relacionándose. No, la razón fundamental es económica, que no está alcanzando. Entonces, por lo tanto, la retención de mujeres mayores es mucho mayor y todo este conjunto del aporte se traduce en productividad. Yo les quiero agradecer por la conversación, estuvo súper interesante. Yo creo que les demos un aplauso a las panelistas. Porque si bien hay cosas que todavía siguen siendo negativas, yo creo que hay que reconocer también que hemos tenido grandes avances en los últimos años en nuestro país. Y esos grandes avances son por personas como Jimena, como Rosalía y como Julieta, que son líderes en distintos sectores de la sociedad y que están movilizando también un cambio y nos están mostrando cuáles son los problemas para que nosotros salgamos
a resolverlos. Y lo mismo aplica para la María José NLS y para Yolanda también. Así que les quiero agradecer a todos los que participaron. Quiero agradecer también a nombre de Diario Financiero y de Acciona a quienes están presentes y a quienes nos vieron a través de df.cl. Y nos acompañaron en este encuentro que llamamos una mirada intergeneracional, ya ven por qué intergeneracional, al liderazgo femenino, y espero también que tengan un buen día y una gran semana. Así que muchas gracias.